Capítulo 3, el comienzo del entrenamiento de las Winx, el manejo del ki. Las tres hechiceras abordarían la extraña nave del primogénito de Freezer y al entrar verían que era bastante avanzada, también notarían a los soldados de este quienes al ver llegar a su líder supremo harían una reverencia de 90 grados, y a pesar de su posición las chicas notarían que estos estaban muertos de miedo, incluso uno les dio una mirada de mis condolencias, cosa que haría que estas tragaran saliva. Entonces llegarían al centro de mando donde se encontraba el trono de Ash, que daba a una de las enormes ventanas de la nave, a través de la cual se podía ver el planeta Magix. El demonio del frío se levantaría de su silla flotante y pasaría al elevado blanco que da a la ventana. Las tres hechiceras se quedan de pie a un lado esperando que este diga algo, y este lo haría en el momento. Debo decir que es un planeta bastante bonito, me pregunto cuánto podría obtener por él. Después de ese diálogo la habitación se llena de un gran silencio, pero Ice sacando coraje de quien sabe dónde decide hablar, ¿y cuál es plan? Gran Ice, dice la princesa de diamante entre tartamudeos por el terror que sentía. Entonces el emperador responde: Bien, primero quiero entender sus planes, chicas, ¿qué es lo que tanto buscaban en ese criadero de mosquitas? Porque no creo que fuesen solo a hacer una broma, en una fiesta. Entonces Ice se acerca y le cuenta al emperador sobre el poder de la llama del dragón. Interesante, ¿y tienen idea de dónde está? Sería la pregunta del demonio del frío, que sería respondida por la bruja de las tormentas. Creemos que se encuentra en el anillo de Solaria, la reliquia más sagrada de dicho planeta, y que ahora está en nuestro poder, dice sacando el coral que ellas creían contenía el anillo. Al ver eso Ice pondría una sonrisa y les diría: Bienvenidas a las filas del ejército de Ash, las llevaré de vuelta a su escuela, pero antes... Curry, gritaría Ice y sin dejarlo esperar un solo segundo un soldado de casi 2 metros de altura, muy fornido con piel de un color rojo oscuro y su cabeza tenía las facciones y característica corona de piel de una cobra. Este soldado nada más llegar hace una reverencia: ¿qué desea, emperador? Sería lo que diría el soldado y ahí Ice responde: quiero que lleves a estas chicas con los técnicos, para que se les tome medidas y les confeccionen sus armaduras, además de darles el resto del equipo, incluyendo sus rastreadores. Entiendo, mi señor, responde el soldado para luego mirar a las Trix y hacerles la seña de que lo siguieran. Estas accederían, tardarían unos minutos y llegarían a la zona de laboratorios, y verían a un montón de científicos alienígenas. Todos llevaban una armadura como la de los soldados, con la diferencia de que del torso hacia abajo llevaban una toga blanca denotando que no eran soldados. Entonces uno de ellos se acerca a las hechiceras y les indica que se suban a unas plataformas. Una vez arriba un círculo vertical verde digital subió recorriendo el cuerpo de las tres adolescentes. Una vez hecho eso, en las pantallas de cada científico aparecieron los modelos 3D de cada chica. Entonces uno de los hombres les dice lo siguiente: muy bien, con esto podemos trabajar. Ahora les pediré que tomen el catálogo, seleccionen el modelo de armadura que más y les guste, las tendremos listas en 3 días. Las tres hechiceras tomarían el catálogo, que era una tableta, y elegirían cada una un modelo. Ahí sí elegiría una armadura simple con hombreras largas sin protección adicional, Stormy una armadura de hombreras con protección inferior, y Darky una armadura como las de los hombres de Cooler, siendo que tenía una hombrera larga de un lado y un tirante vertical del otro. Una vez escogidos sus modelos, el mismo científico se acerca a las chicas con un pequeño maletín verde. Bien, buena elección de modelos, aunque el que escogió la joven peliverde es muy viejo, pero bueno, como dije, estarán listas en 3 días, pero esto se los tengo que dar ya, dice el científico abriendo el maletín, y en este 3 rastreadores de última generación. Estos son rastreadores, un instrumento indispensable en nuestro ejército desde tiempos del Rey Cold, diría el científico, a lo que Darcy tomaría el suyo y mientras lo inspecciona comenta: ¿y para qué es? Note que casi todos los soldados tienen uno puesto. Bueno, los que tienen forma humanoide, diría la bruja de las tinieblas, a lo que el científico responde: simple, su función es detectar la energía de sus enemigos, revelar la ubicación, el nivel de pelea, distancia y alcance, y estos nuevos también compararán el poder de su oponente con el suyo y determinará si es recomendable pelear o huir, sin mencionar que sirven como transmisores. Las tres chicas se colocarían el aparato en sus oídos, y este se adheriría en forma de ventosa al oído, cosa que les causó cosquillas, pero una vez adheridos estos empezarían a sonar y pitar, mientras en la pantalla se mostraba una flecha amarilla apuntando hacia la compuerta de la habitación, la cual se abriría para mostrar a Ash, que venía en su silla flotante, y al verlo todos los científicos y técnicos empezarían a temblar y sudar para rápidamente hacer una reverencia ante su emperador, y también las Trix, quienes se arrodillan ya que por lo que pasó en el bosque ellas comprenden su posición. El demonio del frío da una leve sonrisa, se dirige a las tres chicas
chicas. Veo que ya están listas, vamos, las llevaremos a su institución. Las adolescentes al oír se levantan y siguen al hijo de Freezer hasta el hangar de la nave, en el que verían naves más pequeñas, desde las cápsulas esféricas para un solo tripulante hasta las naves con forma de rectángulo y las versiones pequeñas de la nave principal, siendo a una de esas a la que adolescentes, y al abordar el piloto llevaría a los 4 hasta Torre Nubosa, y Ice ordena al soldado ocultarse y esperarlo. Al entrar a su habitación, el primogénito de Freezer se sentaría en la cama de Darky. Lindo lugar tienen aquí, diría el demonio del frío. Ahora Icy, el anillo. Icy se recostó en su cama, mientras Darcy y Stormy se quedaron a los lados. Esta sacaría la caracola. Solo en esta línea Icy estaría aterrorizada, ya que sabía que Ice era alguien a quien no se podía dar el lujo de decepcionar. La hechicera abriría la concha, pero dentro de esta se encontraba un huevo. Eso no parece un anillo, dijo Ice cruzando los brazos, a lo que la chica contesta: no se preocupe, el anillo debe estar adentro, dice la chica peli azul empezando a agitar el huevo. Entonces este emite un brillo dorado seguido de un vapor verde que se esparce por el lugar, y al disiparse en la palma de Icy en lugar estaría parado un pequeño patito bebé, el cual empezaría a saltar. Pero antes de poder decir cualquier cosa, un rayo de energía impacta al pequeño animalito, y este explota desde adentro. La cara de la joven hechicera quedaría cubierta de la sangre y vísceras del patito. Icy quedó en completo shock, siendo incapaz de hablar, ya que a pesar de ser mala, jamás había matado a nadie ni teniendo sangre manchando su cuerpo. La adolescente peliazul tomó con sus dedos un pedazo que cayó en su cara y se trataba del pequeño intestino del patito. Las otras dos adolescentes, que también estaban aterradas en el lugar, voltearon para ver cómo el hijo de Freezer tenía el dedo extendido y un pequeño hilo de humo elevándose de la punta de este, lo que mostraba que él había sido el responsable. Parece que esas mosquitas les jugaron chueco, dice Ice mientras se levanta de la cama. Entonces Darky y Stormy caen de espaldas y empiezan a retroceder en un estado de completo terror, ya que pensaban que ahora las iba a eliminar a ellas. Darky cierra los ojos y Stormy se cubre con los brazos como un niño al que sus padres le van a pegar, pero su pánico sería interrumpido por una ligera risa que se iría haciendo más y más fuerte hasta convertirse en una carcajada. Al abrir los ojos, las dos chicas verían como el primogénito de Freezer se reía. Se ven tan asquerosamente tiernas así, dice el demonio del frío entre risas por el estado de shock de las adolescentes, y además porque de debajo de la falda de Stormy se veía como escurría un líquido amarillento. Literalmente se había orinado del miedo. Entonces entre tartamudeos Darcy hablaría: ¿No va a asesinarnos?, pregunta la aterrada chica, a lo que el demonio del frío camina con calma hacia el balcón. Si fuera mi padre, si ya estarían muertas, pero no lo soy. Eso fue muy divertido. Bien, esto concluye nuestra velada. Recibirán sus armaduras y equipo del ejército a no más tardar en 3 días. Si llegan a tener alguna o alguna llega a perder su rastreador, por favor contáctenme y háganmelo saber. Hasta pronto. Oye Stormy, toma un baño y lava tu ropa, diría el emperador, y ahí Stormy notaría la embarazosa situación y solo baja la cabeza con la cara totalmente roja. Entonces Ice procede a brincar por la ventana y buscar su transporte. Una vez que se fue, la hechicera de hielo por fin reacciona y empieza a llorar por el terror e impotencia que sentía. Ellas querían ser las más poderosas del universo, pero ahora era consciente de que no era nada. Al día siguiente, 3 horas antes de que inicien las clases en la escuela de hadas, vemos como nuestro Saiyajin se dirige hacia el bosque para un entrenamiento matutino. Nuestro Saiyajin llega a un área a 1 kilómetro de la barrera de la academia. Entonces este se quita la parte superior de su roji, quedando con el torso expuesto, y empezar sus ejercicios. Genera en sus manos 2 esferas de ki, las cuales arroja hacia lados opuestos, para seguidamente mover los dedos anular y índice de cada mano hacia adentro, redirigiendo las esferas de ki hacia él mismo, empezando a esquivarlas con una enorme maestría y rapidez, para dar un brinco hacia arriba, evitando por poco las 2 esferas de energía que colisionan entre sí, causando una pequeña explosión. Ya en el aire, Goku crearía un clon con el Sansoken, con el cual comenzaría a pelear intercambiando golpes y patadas. Por suerte, estaba lo suficientemente lejos de la academia para que no se notara. Pero lo que nuestro Saiyajin desconocía es que tenía una espectadora detrás de los arbustos, siendo nada más y nada menos que Stella, quien se encontraba espiando a Goku y viéndolo entrenar, aunque lo que más veía era el cuerpo tallado por los dioses del padre de Gohan, el cual, debido a su concentración en los ejercicios que está realizando, no se percataba de ki del hada del sol, pero alguien más sí sabía que estaba aquí. Así te quería agarrar. Esa declaración haría que Stella saltase de su lugar, y al voltear se da cuenta que la responsable de esa declaración
fue el hada del fuego quien se encontraba junto con sus amigas, las cuales se veían muy adormiladas ya que Bloom las había despertado sospechando lo que Stella iba a hacer. Al ver a su amiga Stella estaría a punto de pegar un grito, pero Tecna logró poner su mano sobre la boca de la rubia antes de que gritara por completo. Sin embargo, el poco ruido que salió de su boca fue suficiente para llamar la atención del Saiyajin, quien dejó su entrenamiento, lo que a su vez hizo que por fin se percatara de las presencias de las 5 aspirantes a hadas, así que se acercó a ese lugar. Hola chicas, ¿qué hacen despiertas tan temprano? Las 5 chicas se quedarían mudas tratando de pensar una explicación, pero también sonrojadas al ver de cerca el tonificado cuerpo del Saiyajin, y ya pasados 5 minutos de silencio el abuelo de Pan decide olvidar las explicaciones y mejor proponer algo más productivo. Bueno chicas, se me acaba de ocurrir una idea. Ante la mención del Saiyajin las chicas le cuestionan sobre dicha idea, entonces el padre de Goten responde: hoy se supone que es mi primera clase en esta academia y mi presentación en las otras, pero aprovechando que están aquí les daré su primer entrenamiento. Las chicas al escuchar esto se sorprenderían y ahí Stella le cuestiona: pero ¿no deberíamos empezar con las demás estudiantes? Pregunta el hada del sol y nuestro Saiyajin responde: no, me gustaría que empezaran antes. A las otras alumnas les enseñaré lo básico dentro del programa de clases, pero a ustedes les quiero enseñar de una manera más personal. Las 5 chicas se sorprenden por la declaración del padre de Goten y este continúa: desde que las vi sentí que ustedes son especiales, destacan sobre el resto de alumnas, ya que tienen unos niveles de pelea sobrehumanos. Bloom, 202 unidades, Stella, 200 unidades, Musa, 158 unidades, Flora, 149 unidades, Tecna 120 unidades. Aunque les parezca inconsistente, pero comparado con el nivel actual de Goku, que es aproximadamente 100.000 millones en base, eso no es nada. Entonces empecemos, pero antes. Goku extendería sus dedos y al hacerlo los cuerpos de las adolescentes brillan, y al disiparse dicho brillo los atuendos de dormir que llevaban las hadas habían sido reemplazados por dojis de combate personalizados para cada hada, cosa que las sorprendería de gran manera. Bien chicas, la primera parte de su entrenamiento será aprender a liberar y manifestar el ki. Siéntense en el piso en posición de loto. Las 5 adolescentes harían lo indicado por el Saiyajin. Este les hablaría con un tono calmado pero serio. Muy bien chicas, quiero que escuchen porque es lo más importante, diría el padre de Gohan sonando muy calmado y al mismo tiempo serio, cosa que hizo que las aspirantes a hadas prestaran toda la atención del mundo. Para poder controlar su ki primero tienen que encontrarlo en ustedes mismas. Quiero que cierren sus ojos y pongan su mente en blanco, olviden todo el mundo exterior, para que solo sean ustedes, su cuerpo y su energía. El ki es como un tipo de flujo que recorre su cuerpo cada minuto, intenten encontrarlo. Las 6 chicas obedecen a que el Saiyajin había pedido. Wow, siento como si una corriente me recorriera todo el cuerpo y se siente tan cálida, mencionó el hada de la naturaleza. Vaya Flora, lo lograste más rápido de lo que imaginé que lo haría alguna, dice el Saiyajin para acercarse a Flora. Muy bien, ahora que encontraste el flujo de ki trata de redirigirlo hacia el centro entre tus manos. Puede tomar un tiempo, no te exaltes ni te desesperes, solo deja que suceda. El hada de la naturaleza se centraría y cerraría sus sentidos al mundo exterior para enfocarse solo en el flujo de recorría su cuerpo y conseguiría guiarlo hasta el espacio entre sus manos, y ahí, todos los presentes soltarían al unísono un gemido de impresión al ver cómo entre las manos de Flora se formó un pequeño orbe de ki color verde. Al escuchar sus jadeos de sorpresa, la propia hada rompió su concentración y por fin notó que había logrado liberar un poco de su energía, así que el Saiyajin le dice: increíble Flora, lo has conseguido. Bien, ahora lo que debes hacer es, el rival de Vegeta no podría acabar la oración cuando emocionada Flora arrojó la esfera hacia una enorme roca, la cual al ser impactada por el esfera no solo quedó hecha polvo, sino que causó un cráter que se extendió a 10 metros y causó un pequeño temblor en el área circundante. Las chicas se sorprenderían por el daño causado por esa esfera de ki, pero al voltear hacia Flora verían como esta estaba inmóvil en la posición que quedó luego que arrojar la esfera. Flora, ¿estás bien?, pregunta el hada de la música. La adolescente seguía inerte, pero respondería: no puedo mover mi cuerpo, ¿qué me pasó?, diría Flora con cara de pánico mientras se notaba cómo se esforzaba en mover los músculos, pero estos no respondían. Ahí el Saiyajin se acerca a la chica, extendería su mano abierta. Las demás no entenderían el porqué de esta acción, pero su duda pasaría a ser sorpresa y un poco de miedo al ver cómo su mano era envuelta en ki, en lo que parecía ser un ataque de energía. Goku, ¿qué estás haciendo?,
grita el hada del sol y ahí el esposo de Milk lanza la energía sobre el hada de la naturaleza, pero inesperadamente el cuerpo del adolescente es envuelto por una aura blanca y seguidamente esta es absorbida por el cuerpo de Flora devolviéndole la movilidad instantáneamente. Wow, asombroso, dice mientras empieza a hacer ejercicios como una niña con sobrecarga de azúcar, ya que además de haber recuperado toda su energía siente que tiene mucha más que antes. Flora seguía y moviéndose de un lado a otro asombrada por la cantidad de energía que tiene su cuerpo. Flora, por favor cálmate, serían las palabras del Saiyajin, pero estas caerían en oídos sordos cuando el hada de la naturaleza pegaría un brinco y sorprendentemente, se llevaría hasta casi 15 m en el aire. Guau, ¿qué está pasando? Sería lo que gritaría Dada al darse cuenta de la situación en la que estaba. Seguido de esto, Hada de la naturaleza, caería al piso de bruces y al impactar contra el suelo sus pies, crearían un inmenso cráter a su alrededor y la onda expansiva haría temblar a las presentes. Una vez los presentes recuperaron de estabilidad, el hada de la tecnología cuestionaría Saiyajin, Goku, ¿nos podrías explicar qué ocurrió? Al oír la cuestión del hada de la tecnología, nuestro Saiyajin inhala, bien, el ki no es como la magia, no es una simple energía que puede sacar y arrojar como teclazca y no aparece de la nada, es algo mucho más complejo, es la fuerza vital que permite que nuestro cuerpo se mueva y que nuestros órganos funcionen. Como ya les mencioné, los seres vivos tienen una determinada cantidad en su cuerpo, lo que ella hizo fue solamente arrojar el ki crudo de su cuerpo. Al desperdiciar toda esa energía vital, la poca que quedaba su cuerpo la destinó a mantener funcionando sus órganos vitales como su corazón, sus pulmones y su cerebro, por eso el resto de su cuerpo quedó paralizado, respondió el Saiyajin. Como lo que le ocurrió a Vegeta, luego de cortarle la cola a Gohan en el estado de mono gigante, dice Tecna recordando cómo después de cortarle la cola a Ozaru Vegeta no pudo moverse, y por eso fue aplastado por el simio gigante. Exacto, diría el padre de Goten, y usando este mismo ejemplo pueden entenderlo lo peligroso que es usar el ki tan descuidadamente, diría el esposo de Milk con un tono que denotaba la seriedad de asunto, a lo que las hadas asintieron, comprendiendo finalmente que esto era algo que se debían tomar muy en serio, pero luego el de la música le haría una pregunta a nuestro Saiyajin. Disculpa Goku por tus recuerdos, pudimos ver que has lanzado ataques de energía sumamente devastadores, ¿cómo es que no te quedas sin ki y mueres después de tales ataques? Al escuchar la pregunta el hada de la música, el abuelo de Pan sonreía y le contestaría, porque mis ataques son técnicas de enfoque de ki. Las 5 aspirantes a hadas levantan una ceja en confusión, entonces Goku comienza a explicar, las técnicas especiales son formas de utilizar el ki de manera eficaz y eficiente, ya que estas suelen causar más daño con menos gasto de ki. Por ejemplo, el Kamehameha lo que hace es condensar y densificar el ki lanzado, aumentando su poder sin necesidad de liberar demasiado. Con esta explicación las aspirantes a hadas comprenderían y continuarían con su entrenamiento. Después de Flora, la próxima en lograr liberar su ki sería Musa, seguida de Tecna, pero quienes aún no lo conseguían eran Bloom y Stella. Esto es imposible, gritaría el hada del sol frustrada. Tranquila, lo que pasa es que a pesar de que aparentan estar relajadas, en el fondo siguen tensas, no se preocupen, es solo cuestión de práctica, ya lo lograrán. Recuerden que tenemos todo un semestre. Hablando de eso, ya casi es hora de que todos se levanten, arriba las llevaré a sus cuartos. Dicho esto, las chicas se levantan y ponen sus manos en el hombro del Saiyajin, aunque Stella intentó ponerla más abajo de donde debía, pero Bloom la detendría. Ahí Goku usaría el Shunkaido y se teletransporta con las chicas a sus respectivos cuartos. Más tarde al mediodía las estudiantes estaban en el gimnasio de Alfea esperando al maestro Goku para el primer entrenamiento del control de ki, aunque la mayoría solo les interesaba ver y relacionarse con el que era el joven más guapo que han visto en sus vidas, aunque se dieron cuenta que faltaba un minuto para la hora de clase y él no había llegado, pero cuando faltaban 5 segundos el nieto de Son Gohan apareció frente a ellas con la teletransportación asustando a las presentes. Hola a todas, diría nuestro Saiyajin con su sonrisa característica. Buenos días, profesor Goku, sería la respuesta colectiva de cada una de las chicas. Bien, es hora de la primera lección del semestre, la cual es el control de ki, pero antes, el hijo de Bardock extiende su mano y también una vez más con la materialización mágica les da un doji de batalla a las alumnas, solo que todas reciben el mismo de color naranja oscuro parecido al de Goku en sus inicios.
Una vez todas tienen su traje, nuestro Saiyajin procede a dar a las alumnas de Alfea la misma explicación y lección que a las Winx, solo que aquí le pediría a Flora que diera una demostración y gracias a ella el 62% de las alumnas conseguiría liberar su ki generando una orbe. Claro, no faltó la alumna emocionada que al igual que Flora arrojó la esfera quedando casi secas de energía, por lo que Goku tuvo que darles de la suya, aunque por suerte el daño de sus orbes de ki era menor que el de Flora, gracias a que los poderes de pelea de las alumnas eran en promedio entre 100 y 115 unidades. Entonces Goku pasaría a la siguiente lección con las alumnas que ya lograron liberar su ki, que eran solo 30 de las 68 que había en total. Muy bien, ahora las que han conseguido liberar su ki darán el siguiente, aprenderán a percibir el ki de los alrededores. Les pido que se sienten frente a mí en posición de loto pero dándome la espalda a las estudiantes, y las Winx que ya pudieron manifestar su ki que eran unas obedecen. Ahora lo que deben hacer es lo siguiente: de la misma manera que cerraron sus sentidos para liberar el ki entre sus manos, necesito que intenten sentir el ki de las personas a su alrededor. Cada ser vivo tiene una firma de ki completamente propia y única como una huella dactilar. Su deber en este ejercicio es aprender a diferenciarla. Voy a levantar a una de sus compañeras y ustedes deben adivinar quién es por medio de sentir su ki. Seguidamente el Saiyajin colocaría una venda en los ojos y unas orejeras a cada chica. Muy bien, a jugar. Entonces el hijo de Hime levanta de los hombros a una estudiante al azar. Una vez hecho esto, las demás se concentrarían y sería Tecna quien responde. Tami de primer año, diría el hada de la tecnología con seguridad, a lo que el Saiyajin confirma la respuesta como correcta. Después de una hora la mayoría de chicas, incluyendo las Winx, lograrían realizar con éxito el ejercicio, para entonces sonar el timbre de cambio de clases. Muy bien, termino la clase, y puedo decir que todas han superado mis expectativas. Me siento orgulloso como maestro, dice el tatarabuelo de Goku Jr. con una sonrisa, haciendo que las chicas se sonrojen, pero las que no pudieron avanzar con el resto tienen una expresión avergonzada y decepcionada de sí mismas. Más Bloom y Estela, el hada del sol, pensaba que si no podía aprender estas cosas no podría demostrar su fuerza, y si no es fuerte su Goku nunca se interesaría en ella, mientras que a Bloom solo se decepcionaría de sí misma. Ya era mala con la magia, y ahora era pésima con el ki. Goku notaría el desánimo de ese grupo, así que intenta reanimarlas. Oigan, no se desanimen, sé que cada una de ustedes tiene en su interior un inmenso poder y un gran ki, aunque sea más difícil para algunos que para otros, al final todas lograrán llegar muy lejos. Mírenme a mí, yo nací como el Saiyajin más débil registrado en la historia del planeta Vegeta, y nadie esperaba nada de mí, pero eso no me detuvo, solo me motivó, y con esfuerzo y determinación Goku se transforma en Super Saiyajin frente a todas. Logré alcanzar un nivel que se creía inalcanzable. ¿Cree que podríamos llegar a ser tan poderosas como usted?, pregunta una estudiante. No, yo sé que podrían ser más poderosas que yo, concluye el Saiyajin regresando a su forma básica, dejando impresionadas a las estudiantes y reavivando su esperanza de mejorar, aunque el hada del dragón aún mantenía esa duda. Entonces el mejor amigo de Krillin terminaría la clase y las estudiantes se retirarían del gimnasio. Más tarde Goku se encontraría en su habitación de Alfea preparándose para ir a Fontana Roja y presentarse frente a los especialistas. Entonces escucharía cómo tocan la puerta de su habitación y podría reconocer el ki de las personas al otro lado de la puerta, siendo Bloom y Estella. Pasen, chicas. Al escuchar la confirmación, las dos aspirantes a hadas entran a la habitación. Hola Goku, dice tímidamente el hada del dragón. ¿Qué se les ofrece?, pregunta Goku, a lo que Estela saca dos paquetes envueltos de su espalda. El Saiyajin los toma para seguidamente abrirlos, y en su interior se encuentra dos dojis nuevos. Uno tiene los colores de los especialistas siendo azul y blanco, y el otro teniendo colores oscuros entre grises y negros. Como vas a dar clases en las otras dos academias, debes tener la ropa adecuada para cada ocasión. Espero que te sirvan, dice el hada del sol con orgullo. El padre de Gohan se mete al baño y en menos de un minuto sale utilizando el doji azul y blanco. Entonces empieza a patear y golpear al aire para finalmente dar una voltereta mortal hacia atrás y caer de pie. Sí, está muy cómodo y es muy durable. Gracias Estella, dice Goku para abrazar a Estella, haciendo que ésta se sonroje y por dentro está saltando de la emoción. Bloom quería decir algo, pero entonces otra miembro del Club Winx llega a la habitación siendo Flora. Hola a todos, dice el hada de la naturaleza de manera alegre. Oh, hola Flora, ¿qué necesitas?, pregunta el padre de Goten con una sonrisa, a lo que Flora, poniéndose algo nerviosa, responde. Me preguntaba Siri, dice el hada haciendo una pausa. ¿Podría darme una de esas semillas del ermitaño?, pregunta Flora con algo de pena. ¿Qué? ¿Alguien está herido de muerte?,
Pregunta el Saiyajin con preocupación ante la posibilidad de que haya un estudiante o profesor herido al punto de requerir una semilla del ermitaño. No, no, no. Dice el hada sacudiendo las manos ante la preocupación del Saiyajin, estaba pensando que, por lo que escuche te quedan pocas, ¿no? Dice el hada con tono sugerente, es correcto, responde el Saiyajin aún confuso, bueno, yo soy el hada de las plantas, y como son semillas, pensé que podría encontrar la forma de hacerlas germinar y obtener más, dice Flora, esperando una respuesta del padre de Gohan. Bueno, no estoy seguro, el maestro Karin dijo que era casi imposible, dice Goku desanimando un poco a Flora, pero, confío que son capaces de lograr lo imposible, dice para arrogarle una semilla del ermitaño la cual Flora atrapa fácilmente gracias a sus nuevos reflejos aumentados. Una vez todo terminado y habiéndose despedido de sus alumnas, Goku pondría sus dedos en su frente para seguidamente realizar la teletransportación y aparecer frente a la Academia de Fontana Roja. Nuestro Saiyajin se empezaría a acercar a la entrada principal del edificio solo para ser detenido por una voz que sonaba bastante hostil. Detente ahí, ¿quién eres? ¿Y qué buscas aquí? El esposo de Milk voltearía la mirada al origen de las voces y vería a dos especialistas, el primero siendo un joven de aparentemente 17 años con el pelo corto en puntas color magenta y ojos de color violeta, y el otro un joven con piel bronceada y ojos marrones, tiene el pelo corto castaño oscuro con flequillo inclinado bruscamente hacia su ojo derecho. El primer pensamiento de Goku sería hablar pacíficamente, pero luego pensaría, si estos serían sus estudiantes, quería ver qué tan fuertes eran en una situación de una batalla real, ya que, según lo que ha escuchado, ellos serían los protectores físicos de los reinos y responsables de mantener el orden. Si quieren que les diga cualquier cosa, entonces tendrán que vencerme. Al escuchar la clara provocación, los dos especialistas sacan sus armas y se lanzan a atacar. El primero en llegar a Goku sería el chico de cabello color magenta, quien intenta propinarle un tajo con su espada al Saiyajin, pero para su sorpresa el esposo de Milk detendría cada tajo de la espada con un dedo para luego con un pequeño empujón mandar al chico hacia atrás haciéndolo tambalear, pero rápidamente este se recompone y vuelve a arremeter contra el Saiyajin con su arma, siendo el mismo resultado, así que el Saiyajin decide terminar la pelea. Este coloca su mano en el torso del chico y con una onda de ki lo manda a estrellarse contra la pared. Ay, creo que me pase de la raya, dice el Saiyajin preocupado por el estado del muchacho, pero luego se tranquiliza y se impresiona al ver cómo el muchacho se levanta con solo unas cuantas heridas. Eso aliviaría e impresionaría a Goku al ver su resistencia y darse cuenta que estos chicos tenían un potencial igual al de las hadas o tal vez un poco más alto. El Saiyajin saldría de su monólogo mental al ver cómo el chico de pelo carmín arremetía contra él a puño limpio. El especialista soltaría una serie de puñetazos dirigidos a nuestro Saiyajin, pero este los esquivaría a una velocidad incomprensible para el joven, el cual solo retrocede jadeando por el esfuerzo. No está mal, dice Goku llamado la atención del muchacho, inténtalo de nuevo, esta vez no me moveré, dice Goku poniendo las manos arriba. Sin embargo, el muchacho no se lo tomaría bien, corriendo para dar un fuerte puñetazo al rostro de Goku, el cual sería bloqueado por el Saiyajin con un solo dedo, y con un diminuto empujón de este el chico retrocedió sorprendido, pero también nuestro Saiyajin, ya que sintió un ligero entumecimiento en su dedo al frenar el golpe del muchacho. Pero, ¿cómo es posible que sea tan fuerte?, pensó el muchacho. Entonces el otro chico se acercó a él para ayudarlo a levantarse. ¿Qué hacemos?, preguntó el joven castaño. En respuesta el muchacho de pelo carmín no dijo nada, pero entonces escuchan la voz del Saiyajin. Vamos, ¿qué están esperando? Esa declaración hizo que los jóvenes volvieran la atención al Pelipalmera, el cual continuó, se supone que ustedes son futuros especialistas, los próximos defensores de la paz y la ley en la dimensión mágica. Si es así, deberían poder dar mucho más. Si ya llegaron a su límite, busquen ir más allá, dice el Saiyajin en un tono ligeramente desafiante. El joven castaño tomaría estas palabras como aliento, no entendía por qué este tipo les estaba dando apoyo, pero siendo el chico optimista que era, tomaría esas palabras como inspiración. En cambio el muchacho de cabello magenta lo tomó como un insulto, levantándose listo para seguir peleando. Seguidamente el muchacho castaño sigue su ejemplo y se levanta, cosa que complace al Saiyajin, el cual se coloca en posición de pelea listo para seguir luchando. Sin embargo, una voz a sus espaldas los detiene. ¿Qué está pasando aquí?
Los tres voltean al origen de dicha voz y se sorprenden al ver al director de Fontana Roja, Saladino, parado en el portón de la escuela. Este analiza la situación y al percatarse de la presencia del Saiyajin se acerca hacia él con un rostro de preocupación. Oh, señor Goku. Al escuchar ese nombre los dos especialistas se sorprendieron ya que el director les habló a todos sobre el gran Son Goku y cómo este iba a entrenarlos y enseñarles todo lo que sabe y cómo este era un guerrero antiguo y sabio. Si se preguntan, ¿por qué no sabían cómo era si ellos estuvieron en la fiesta donde lo presentaron? Pues justo ellos dos salieron de la habitación antes de la presentación ya que los mandaron a traer el cofre con los huevos encantados. Y para cuando volvieron Goku ya estaba afuera peleando o mejor dicho humillando a las Trix junto a Bloom, por lo que nunca lo vieron en persona y no imaginaron que el famoso Goku era un muchacho de su edad, aunque no lo dudarían al haber experimentado en carne propia su descomunal fuerza. Lo lamento mucho señor Goku, dice el hombre mayor haciendo una reverencia teniendo haber ofendido al Saiyajin pero nada más lejos de la verdad ya que el hijo de Bardock puso una mano en el hombro del director para ayudarlo a levantarse. No tiene que disculparse, al contrario fue una gran demostración de con que voy a trabajar, dice el Saiyajin acercándose a los chicos extendiéndoles la mano. Hola, soy Goku, es un placer conocerlos y disfrute mucho nuestro pequeño combate, dice el padre de Goten con la sonrisa cálida que lo caracteriza, a lo que el muchacho castaño responde. Igualmente, mi nombre es Sky, príncipe del planeta Heracleón. Nota. Recuerden que en este punto de la historia Brandon y Sky intercambiaron identidades, la verdad no recuerdo ni entiendo porque si alguien me lo explica lo agradecería. Fin de nota. Y mi compañero aquí se llama Riven, dijo el castaño refiriéndose al chico de pelo magenta el cual se encontraba de brazos cruzados con una mirada seria e ida. Eso hizo que el Saiyajin soltara una pequeña sonrisa ya que este chico le recordó a su amigo y rival Vegeta. Mucho gusto, yo seré su maestro desde ahora, dice el Saiyajin con su gran sonrisa. Bueno, ¿por qué no lo presentamos señor Goku? Dice el director Saladino con un tono calmado, pero en el fondo estaba emocionado. Unos minutos más tarde vemos como todos los especialistas estaban reunidos en el patio de entrenamiento de Fontana Roja y en un podio alto se veía al Saiyajin junto al director, el cual daría el anuncio de que ese día iniciará el entrenamiento impartido por el Saiyajin, pero ahora vemos como este está en el campo de entrenamiento y frente a él los iniciados especialistas. El Saiyajin procedería a dar la misma explicación que dio en Alfea, mostrándoles que era el ki y los beneficios que el uso de este les traería. Eso motivó a todos y realizan los mismos ejercicios que Goku puso en Alfea, el generar una esfera de ki, en lo que la mayoría tuvo éxito, pero aquí pasaría algo distinto, siendo que en vez de arrojar las esferas de ki como lo hicieron las hadas, estos hicieron otra maniobra. Estos lograron que la esfera de energía envolviese sus puños haciendo algo parecido a guantes de boxeo hechos de ki, los cuales comprobaron al momento dando un potente golpe a un muro. Viendo como el ki cuadruplicó su fuerza, esto sorprendió a los especialistas, pero no tardaron en perder dicha emoción al darse cuenta de la parálisis corporal que el desperdicio de ki causaba, por lo que el Saiyajin para variar les dio de su energía. Bien, es hora de pasar al siguiente ejercicio, dijo el Saiyajin con un tono satisfecho. Todos los especialistas se encontrarían frente a una pista de carreras circular, entonces nuestro Saiyajin utiliza la materialización mágica y crea dos grandes bloques oscuros con dos espacios para meter los brazos cada uno. Bien, este será su primer ejercicio. Tú y tú, dice el Saiyajin señalando a den un paso adelante y díganme sus nombres, dice el hermano de Raditz y sin vacilación los dos jóvenes señalados se acercan. Soy Timmy, dice el joven de cabello castaño claro y lentes. Yo soy Brandon, el escudero del príncipe Sky, dice el joven rubio. Un gusto conocerlos, por favor pongan los brazos en las agarraderas, dice el abuelo de Pan con calma. Entonces los dos chicos siguen la indicación. Muy bien, supongo que quiere que lo levantemos, ¿verdad?, cuestionó el chico de lentes, a lo que el Saiyajin asintió afirmativamente. Los dos chicos proceden a poner los brazos en las agarraderas e intentar levantar los enormes bloques, pero estos eran demasiado pesados. Rayos, esto es demasiado pesado, diría el chico de lentes esforzándose por lograr levantar los bloques. Si fuera ligero no serviría de nada como entrenamiento. Con un inmenso esfuerzo los especialistas logran levantar los bloques del suelo solo unos milímetros. Lo hicimos, dice el rubio con mucho esfuerzo. Genial, ahora avancen por la pista cargando eso, diría nuestro Saiyajin con una gran calma y normalidad para horror de los chicos. Cargando esto, exclama el chico castaño con incredulidad. No me puedo mover, es muy pesado, dijo con esfuerzo el muchacho rubio, pero esa respuesta no complació al Saiyajin. Entonces cuando tengan que combatir contra un ser más grande que ustedes van a decir que no pueden porque es muy grande. ¿Qué clase de héroes serían en ese caso?
¿Son especialistas? ¿Actúen como tal? Pregunta Goku con desdén, haciendo reflexionar a ambos chicos, y dándose cuenta que este tenía razón, así que, sacando todo su coraje y fuerza, estos levantan los bloques 1 centímetro del suelo, y empiezan a avanzar con pasos pesados y complicados pero muy firmes, logrando avanzar 1,40 centímetros antes de ceder al desgaste. Estos estarían jadeando después del gran esfuerzo realizado, entonces se escuchan unos aplausos bajos, y al mirar en esa dirección verían al Saiyajin aplaudiendo con un rostro satisfecho. Muy bien hecho, vayan a sentarse y descansen, dice con amabilidad, a lo que los dos jóvenes lo hacen sin vacilar. Entonces Saiyajin se acerca y sin ningún esfuerzo levanta ambos bloques con una sola mano para luego llevarlos en un dedo, y los lleva de regreso al inicio de la pista para los siguientes dos. Todos los presentes quedarían anonadados al ver cómo el Saiyajin levantaba los dos pesados bloques como si fueran un par de plumas. Algunos sentían miedo al ver la fuerza inhumana de este chico que parecía tener su edad, y agradecían que fuera su aliado porque ahora veían que si él quisiera podría tomarlos y romperlos como ramitas. Otros se sentían maravillados ya que, al ser él su maestro, creían que podrían ser tan fuertes como él, y por último un pequeño grupo se pondría celoso por su fuerza, pero todos serían devueltos a la realidad por la voz del abuelito de Pan. Bien muchachos, los siguientes dos, diría con una sonrisa de ánimo. Entonces todos los especialistas realizan la prueba de 2 en 2 y obtienen distancias de entre metro y metro 15. Después de terminar, nuestro Saiyajin estaría satisfecho con los resultados, pero pondría especial atención en 5 especialistas siendo los clásicos que conocemos, así que les menciono sus niveles de poder. Brandon, Sky, 235 unidades, Sky, Brandon, 226 unidades, Riven, 219 unidades, Elia, 212 unidades, Timmy, 200 unidades. Estos fueron los más sobresalientes en la prueba, por lo que el Saiyajin sintió que podían pasar al siguiente nivel. Siendo el ejercicio de percepción de Ki que aplicó en Alfea en lo que todos tendrían éxito, los chicos se sentirían orgullosos de su nueva habilidad, poder sentir la presencia de los enemigos, así jamás podrían tomarlos por sorpresa, pero se estaban adelantando, apenas se estaban familiarizando con el concepto del Ki y con esta habilidad, pero aún así estaban emocionados con el potencial de lo que ahora conocían. Faltaba 1 hora para que la clase concluyera, pero entonces alguien le llama la atención al Saiyajin. Disculpe maestro Goku, el Saiyajin voltea al escuchar su nombre y vería que quien lo llamó era el joven castaño de lentes y Timmy. Pregunta el Saiyajin con calma y amabilidad. Bueno, quería saber si nos podría enseñar cómo volar, como lo hizo en el baile de bienvenida, pregunta Timmy con tono ilusionado. No estoy seguro, el Vapoyutsu es una técnica de control de Ki demasiado avanzada, diría el Saiyajin con una mano detrás de su cabeza decepcionando al castaño, pero dice el padre de Gohan llamando la atención del castaño, sin embargo no hará daño que les muestre la teoría de esa técnica, dice el rival de Vegeta con una sonrisa, lo que emociona a Timmy y a todos los especialistas que lo escuchaban. Bien, presten atención porque solo lo diré una vez, dice el Saiyajin, y todos los presentes abrieron los ojos como platos no queriendo perder un solo detalle. Muy bien, primero, tal como lo hicieron en el primer ejercicio, deben concentrar su energía en un punto, pero en vez de hacerlo en sus manos lo deben concentrar en sus pies, más específicamente en el centro de apoyo de estos, lo que le permitirá levitar levemente, dice mientras lo hace, y una vez concentrado, dirigen más energía rápidamente hacia las piernas para ganar el impulso, explica el Saiyajin, mientras al mismo tiempo se empieza a elevar hasta 10 metros, permaneciendo en el aire por 10 segundos para después volver al piso. Esa es la técnica de vuelo o Vapojutsu. ¿Alguna pregunta? Pregunta el Saiyajin con calma, pero los especialistas no dirían nada, solo estaban admirados por lo fácil que parecía lograrlo, e ilusionados al pensar que si dominaban la técnica de vuelo las hadas y hechiceras ya no serían las únicas que dominarían los aires. Muy bien, creo que con esto concluimos la primera clase, tengo que retirarme, pero antes les dejaré una tarea, dice el Saiyajin, a lo que los especialistas lo miran intrigados sobre qué sería esa tarea, y sus dudas serían resueltas cuando el hijo de Jin extiende sus manos, enseñando las palmas, y al hacerlo los trajes de los especialistas brillarían, y al disiparse el brillo tendrían los mismos trajes solo que con una diferencia. ¡Ah, qué rayos! Es muy pesado. Riven exclama mientras se encorva por el peso extremo que su atuendo tenía de repente, y no era el único, todos sus compañeros o se estaban encorvando para aguantar el peso, o de plano se habían caído al suelo. Entonces el Saiyajin hablaría para aclarar sus dudas. Tranquilos, lo que ocurre es que les cree unos atuendos de entrenamiento pesado debajo de sus trajes, una playera, unos pantalones y unas botas, dice el padre de Gohan con total calma, a lo que un adolorido Timmy pregunta ¿cuánto pesa todo?
A lo que el abuelo de Pan contesta, pues las botas pesan 5 kilos cada una, los pantalones pesan 25 kilos igual que la playera, dice el Saiyajin con toda calma a unos especialistas anonadados. ¿Qué? ¿Esos son 60 kilos? Exclama el castaño de lentes, a lo que el Saiyajin continúa. Exactamente, su tarea será permanecer con esas ropas pesadas en todo momento hasta la siguiente clase, excepto cuando duerman o se bañen. Obviamente, será una forma de entrenamiento constante. Bien, eso sería todo. Hay otra cosa, si se lo quitan antes de tiempo en alguna actividad que no sea bañarse o dormir, los reprobaré, dice el Saiyajin de forma seria y expectante, lo cual asusta a los muchachos. Señor, sí señor, exclaman al unísono en tono militar. Entonces el Saiyajin levanta el pulgar en señal de aprobación mientras sonríe para seguidamente teletransportarse de vuelta a Alfea con la intención de cambiarse y comer. Una vez llega, es recibido por un delicioso aroma que lo lleva hacia el comedor, y al llegar ve un enorme banquete en la mesa, además de ver a las hadas de pie al lado de la mesa con expresiones orgullosas, y también se notó que algunas tenían quemaduras y cenizas en algunas partes de su ropa, mostrando que hacer esta comida fue una odisea, ya que algunas de ellas eran princesas y nunca cocinaron solas, así que tuvieron que aprender sobre la marcha. Bueno, algunas, ya que Bloom y Musa, al ser chicas de clase media, sí sabían cocinar, y además que la actividad fue muy melancólica para Musa, ya que le recordó a su difunta madre. Pero volviendo a lo principal, el padre de Goten les cuestiona a las chicas la razón de tan espléndido banquete. Bueno, sabíamos que después de tanto ejercicio con los especialistas regresarías hambriento y quisimos hacerte un bocadillo para que vayas con energías a tu siguiente trabajo, y siendo ir con las hechiceras vaya que la necesitaras, explica el hada del sol mientras sienta al Saiyajin en la mesa, y entonces Tecna hablaría. Bueno, ¿qué estás esperando? Disfruta, queremos ver si lo hicimos bien. Al escuchar a la ama de la tecnología, el rival de Vegeta empieza a devorar la comida, y en solo 12 minutos todo lo que quedaría en la mesa serían platos vacíos y limpios, ya que Goku incluso los había lamido. ¡Wow! Estuvo delicioso. Gracias, chicas, exclama el Saiyajin completamente satisfecho. Las chicas se sonrojaron al recibir la felicitación del hijo de Bardock. Bueno, chicas, es casi hora de que me vaya a Torre Nubosa, voy a cambiarme a mi habitación, ¿quieren venir? Pregunta el Saiyajin con un tono tranquilo, pero algunas de las Winx se sonrojaron al escuchar lo que dijo el Saiyajin, teniendo ideas nada santas siendo adolescentes hormonales, aunque el abuelo de Pan no lo notaría y solo le pide a las chicas que se junten a él para seguidamente teletransportarse a la habitación del Saiyajin. Minutos después, el hermano de Raditz saldría del baño teniendo el doji negro y gris que Estella le había hecho. Te ves muy bien, diría el hada del fuego al Saiyajin, el cual asintió con su clásica sonrisa, pero eso hizo que el hada de la tecnología se percatara de algo. Ok, tu vestimenta está bien, pero tratándose de las hechiceras te recomendaría que cambies tu actitud, dice el hada peligrosa con tono de sabionda, pero para confusión del Saiyajin. ¿Qué tiene de malo mi actitud? Pregunta el Saiyajin confundido, a lo que el hada de la tecnología responde. Nada, y ese es el problema, las hechiceras son, por así decirlo, más salvajes que las hadas, y más indisciplinadas que los especialistas. Ellas no respetan a nadie que parezca tierno y blando. Si quieres controlarlas y que te escuchen, debes actuar despiadado y agresivo, actuar como un Saiyajin clásico, o sea, comportarte como Vegeta la primera vez que lo conociste, termina de decir Tecna, y el Saiyajin comprende a medias. ¿Quieres decir que debo verme malo?, cuestiona el padre de Gohan, a lo que Tecna asiente. ¿Puedes hacerlo? El Saiyajin se queda callado por unos 2 minutos. Entonces hagan lo que les digo o morirán asquerosas hadas. El hijo de Bardock espeta de golpe mientras pone una mueca como la de Evil Goku, lo cual provoca que las 5 aspirantes a hadas caigan al suelo por el susto. Si funciona muy bien, dice el hada del sol atemorizada. Sí, solo recuerda actuar así con las hechiceras, agrega el hada de la tecnología con su tono de sabionda, pero aún con tintes de miedo. Pero jamás lo vuelvas a hacer con nosotras, espetó el hada del fuego con enojo y miedo. Ay, ok Bloom, como tú digas, responde el Saiyajin algo intimidado por el arrebato. Entonces algo vibra en el doji de Goku. El Saiyajin revisa su bolsillo y nota que se trata del celular que Estella le compró y le obligó a conservar. Al tomarlo, el hijo de Hine nota como una alarma sonaba, dando a entender que ya era hora de ir a Torre Nubosa, así que simplemente dio una mirada a sus amigas y procedió a usar la teletransportación y aparece frente a Torre Nubosa. El padre de Goten se dirige a la
la entrada donde se encuentra con la profesora Zaratustra. Es bueno verlo, señor Goku, le doy la bienvenida a Torre Nubosa, dice la mujer con un tono educado, pero denotando cierta hostilidad. El hermano de Raditz estaba por responderle con la amabilidad y la sonrisa que lo caracteriza, pero recordando las palabras de Tecna vuelve a su personaje de villano. ¿A quién le importa, anciana? Deja las formalidades y entremos de una vez, dice el rival de Vegeta de brazos cruzados con esa expresión maliciosa. Pero Zaratustra no se inmutaría, ya que, como recordarán, ella junto a Griffin y la otra profesora vieron toda la vida del Saiyajin y sabe que él es un pan de Dios. Bueno, casi. No intente aparentar ser un chico malo con las profesoras, nos mostró toda su vida, recuerda, dice Zaratustra con un tono condescendiente. Así, lo lamento, responde el Saiyajin frotándose la nuca, no se disculpe, de hecho es una buena idea que actúe así, dice Zaratustra en un tono profesional. Bueno, no fue mi idea, fue de una de mis alumnas de Alfea, dice el mejor amigo de Krillin con su clásica sonrisa. La maestra de magia oscura no dice nada y solo le indica que la siga y el Saiyajin obedece sin chistar. En otra parte de Torre Nubosa, más específicamente en la habitación de las Trix, vemos al trío de hechiceras. La bruja de las tormentas estaría recostada en su cama mirando al techo, la bruja de pelo verde solo se cepillaba el cabello, mientras la líder de la aquelarre, la bruja del hielo Icy, se encontraba mirando un espejo, y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, lo ocurrido el día anterior con el patito y el creer que moriría a manos de Ash le causó un efecto inesperado, además del impacto, porque como dicen por ahí, cuando sientes que es el fin toda tu vida pasará frente a tus ojos, y a la bruja del hielo, esa experiencia trajo de vuelta a la superficie un pasado que involuntariamente había enterrado en su subconsciente, la razón real de su necesidad de poder, los recuerdos de cómo su corazón se congeló. Diamante, Zafiro, eran los nombres que ahí sí se repetía en su mente. Su hogar, su hermana, miró a Darcy y Stormy, sus hermanas de aquelarre, las quiere aunque rara vez lo demuestre, son lo único cercano a una familia que tiene, solo el recordar su pasado, la ha cambiado, no se confundan, no se ha vuelto buena, solo recuperó algo a lo que había renunciado, su empatía, su humanidad, aspectos de sí misma que sentía que la volvían débil y la lastimaban, la causa de la debilidad y la cobardía que le impidió proteger a Zafiro, pero ahora puede notar que haberlo recordado no es algo malo, solo un cambio de enfoque en sus objetivos. Sabe el que quiere, pero ahora recuerda el por qué lo quiere, va a obtener la llama del dragón, va a liberar a su hermana, restaurará su reino y lo expandirá a todo el universo mágico, no importa a quién tenga que pisotear o aniquilar para conseguirlo, y sí, tal vez su hermanita no estaría tan de acuerdo con sus métodos, pero sabe que ella lo terminará entendiendo, o la forzará a entender. Sin embargo, eso es para el futuro, por ahora tenían que concentrarse en obtener el anillo de Solaria y su enlistamiento en el ejército de Ice. No confiaba en el príncipe del mal, pero uno, ya no tienen opción, vieron de lo que es capaz, las matará si intentan renunciar, y dos, él posee los recursos para que ella y sus hermanas se vuelvan más poderosas, sin mencionar que prometió ayudar con la búsqueda de la llama del dragón. La princesa de diamante sabía que debía pensar sus pasos con mucha cautela, pero eso sería para otro momento debido a que a través de los altavoces se transmitió un comunicado. Atención a todas las estudiantes de la academia, repórtense en el auditorio, la directora Griffin va a un importante anuncio, es obligatorio, serían las palabras que saldrían de los parlantes mágicos. Las tres hechiceras dejarían de hacer lo que estaban haciendo y se dirigirían al auditorio, y mientras caminaban la bruja de las ilusiones preguntaría, bien, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo, conseguir el anillo de Estela y con él la llama del dragón, solo hay que idear otro plan, responde la hechicera de las tormentas con un tono hombrío. Muy bien, y otra duda, ¿dónde está ese ogro inútil? Se supone que iba a barrer la habitación, fue la segunda cuestión de la chica peli verde, queriendo saber el paradero de su ogro sirviente. Que sabrá Dios o el creador de Winx de dónde salió. Después de nuestra incursión a la Tierra quedó un cabo suelto, así que envía a Nut a vigilar Fontana Roja para descubrir qué pasó con eso, pero en fin, apresurémonos. Me preguntó cuál será ese anuncio tan importante. Diría la bruja del hielo. Sin más que decir, las Trix llegarían al auditorio y tomarían asiento. Una vez que todas las alumnas de Torre Nubosa están reunidas en el auditorio, la directora subiría a su balcón y hablaría: queridas estudiantes, como sabrán, tanto Alfea, Fontana Roja y Torre Nubosa reciben a un nuevo maestro, el cual les enseñará un nuevo tipo de arte y magia que estoy segura que las volverá las hechiceras más gloriosas de la historia. Con ustedes el maestro Son Goku. Dicha declaración dejó algunas curiosas pero en shock a cierto
trío de hechiceras al saber quién iba a ser su maestro, ya que gracias a su contacto, ellas lo conocen bien. Entonces todas escucharían unos pasos acercándose y de entre las sombras saldría un chico alto con un buen físico, tenía una vestimenta y un peinado muy peculiar, y con todo es el chico más atractivo que habían visto en sus vidas, el cual caminaría de forma elegante y a la vez fría. Las reacciones eran variadas, algunas eran de sorpresa ya que es de la misma edad que ellas y otras con un gran sonrojo y con miradas coquetas, lujuriosas y depredadoras, ya que si de verdad ese chico iba a ser su maestro, se notaba que lo iban a pasar bien. El Saiyajin pasaría al frente y haría una reverencia. Es un placer conocerlas a todas. Como sabrán, seré un nuevo maestro a partir de ahora, al igual que con las otras academias. Mi nombre es Son Goku y espero que podamos llevarnos bien, dijo el padre de Gohan con una mirada y sonrisa al estilo Freezer y Vegeta, cosa que aterró a la mayoría, excepto a nuestro trío de brujas, quienes lo conocían bien gracias a los registros de ICE a los que podían acceder con sus rastreadores y sabían que estaba fingiendo, aunque no podían negar que esa expresión de malo lo hacía ver lindo. Pero entonces la primera hechicera habla. Bien, señor Goku, espero que pueda tener a mis chicas bajo control hasta que termine su jornada o hasta que se dé cuenta que no puede con ellas, lo que ocurra primero, diría la bruja mayor en burla, haciendo que las chicas serían. Esto provocó una mirada de disgusto del Saiyajin, pero a este se le ocurrió una idea para devolverle el insulto que le dio. Jajaja, muy gracioso, pero tengo una cosa que preguntar, diría el nieto de Son Gohan con un tono amenazador. ¿Y qué es? Cuestiona la directora con tono burlón. ¿Para qué se pone esa horrible peluca? Conocer ella es igual de horrenda. El comentario del Saiyajin dejó a todas las alumnas calladas, pero más a la directora. Pero entonces todas las alumnas comienzan a reírse de la directora, la cual daría un gruñido de molestia y ya algo exaltada le respondería: por supuesto que no es una peluca y no es horrible, este es mi cabello completamente natural, tampoco soy horrenda, además ni siquiera me importa, y aunque no lo crea tengo un montón de hombres detrás de mí. Nadie diría nada por el comentario de la directora. El auditorio se llenaría de una fuerte tensión, mientras que Goku en su mente se diría: uy sí, claro, y yo soy Superman. Bueno, aunque nuestras historias se parecen. Afuera de su mente, pues sí es real, qué pena me da su cabello. Se nota que la vida lo ha tratado muy mal, y sobre todo natural, mejor dicho antinatural, y también hombres detrás de usted, ya me los imagino, pero bien lejos detrás de usted. Lo dicho por Goku dejó a todas sin palabras por un momento, pero instantáneamente el auditorio estalla en risas nuevamente, lo cual provocaba la ira de la directora, pero esta trataría de calmar y diría: pues no me importa, además aunque no lo crea, usted me buscan por ser inalcanzable, lo cual las reacciones no se darían a esperar en más risas por parte de las alumnas, pero Griffin las fulmina con la mirada, haciendo que todas se callaran y empezaran a sentir una a la otra, mientras que Goku en su mente se decía: vamos, regrésamela. Inalcanzable era la luna para los humanos y la terminaron pisando. La respuesta del Saiyajin dejó a las alumnas sin palabras nuevamente, pero a los pocos segundos se escucharía a una y luego a todas exclamar: oh, jajajajaja. Mientras las risas no paraban, son las maestras no pudieron evitar reír y Griffin quedó sin palabras al verse tan humillada. Esta en respuesta soltaría un gruñido mientras una vena se le marcaba en la frente para luego gritar: silencio. Así todas las alumnas se callarían y luego Griffin miraría al Saiyajin: ya basta, no vale la pena discutir con un grandulón estúpido y bestia como usted, diría la bruja mayor señalando a Goku. Entonces el Saiyajin con una sonrisa arrogante y diabólica diría: bueno, si yo soy eso, ¿por qué usted quiere una bestia? El abuelo de Pan dijo mientras sus ojos cambiarían de negro a rojo de golpe, cosa que asustó a la directora, la cual retrocede y tropieza, cayendo al piso provocando nuevamente las risas de todas. Entonces esta se levanta y se retira cabizbaja. Cuando la directora se retiró humillada, las alumnas estallaron en aplausos y victorios hacia el Saiyajin, incluso las Trix aplaudieron. Debo decirlo, se ha ganado mi respeto, dice la bruja de las ilusiones con una ligera sonrisa, a lo que la peli morada asiente con la cabeza en muestra de que está de acuerdo. Este semestre será muy divertido, ¿no lo crees, ahí sí? Pero la hechicera del hielo solo miraba fijamente al Saiyajin. Creo que aprender de este tipo sería muy útil. Por el lado del Saiyajin, este se daría cuenta del alboroto que su pequeño acto había causado. En respuesta extendería una mano con la palma abierta e inesperadamente lanzaría un poderoso ataque de energía contra el muro. Frente al ataque de energía pasaría solo a centímetros de las cabezas de un par de alumnas y dejaría un hueco de casi 30 metros de alto y largo. Con esto todas las alumnas quedarían en completo shock al ver el agujero
agujero causado por el rayo de energía y más las que estaban justo abajo, sabían que unos centímetros más abajo y no hubiera quedado nada de ellas, luego dirigirían su atención al padre de Goten, el cual permanecía con la mano extendida y una expresión imperturbable, aunque en su mente estaba muy nervioso. Esto no lo pensó mucho, solo quería imponer y por pura suerte no le dio a las alumnas, mientras estas miraban al Saiyajin con pensamientos distintos, algunas lo miraban con terror al ver de lo que era capaz y se prometían jamás desafiarlo, otras se encontraban anonadadas pero maravilladas por el poder que mostró y que tal vez ellas podrían replicar, ya se imaginaban fulminando y vaporizando a algún hada con esa energía. Entre estas Stormy, estaban muy emocionadas por comenzar la clase, mientras que las últimas se sentían cautivadas e incluso excitadas al ver tal muestra de ferocidad y poder, entre ellas Darcy, y en ese momento el Saiyajin saca a todas de su trance. Muy bien señoritas, no tenemos todo el día, vamos al patio. Con solo esa orden todas las hechiceras se dirigen al patio de Torre Nubosa, que era bastante más oscuro y lúgubre que los de las otras academias. Entonces el Saiyajin daría la misma introducción sobre lo que era el ki, solo que aquí extendería la explicación agregando las diferencias entre el ki puro y el ki maligno. Como todo en el universo, el ki tiene dos lados. El ki puro es el que poseen los seres comunes como plantas, animales y personas de corazón puro, explica el Saiyajin mientras forma una orbe color blanco y brillante que exudaba luz, calidez y paz, cosa que no agradó a las chicas presentes ya que esa energía les producía escozor y repudio. Bueno, excepto a dos chicas quienes ni se inmutaron por la esfera, lo que mostraba que si tenían pureza en el corazón. Una era una chica pálida con pecas, ojos grises y un pelo corto de color rojo carmín junto a una chaqueta negra y una playera con el dibujo de una calabaza debajo, Mirta, y la otra era Izzy para sorpresa del Saiyajin, haciendo que este centrarse su atención en la peli blanca. Luego de eso continuaría con la clase, poniendo el mismo ejercicio que en las otras dos academias para liberar su ki, solo que aquí nada más 13 alumnas lo lograrían al primer intento, entre ellas, Lucky, Mirta y las Trix, siendo Mirta la primera en conseguirlo para sorpresa de todas. Increíble jovencita, lo conseguiste muy fácil, debo decir que estoy impresionado, diría el Saiyajin con un tono frío pero sincero mientras revoloteaba el cabello de la pelirroja. Esto provocó que la pelirroja se sonrojara, pero no por amor sino porque desde que llegó a esta academia es la primera vez que alguien le daba un cumplido por su esfuerzo en vez de eres una inútil, ¿cómo es que estás aquí? No sirves para esto, eres demasiado bonachona, etcétera, etcétera, pero también el cumplido del Saiyajin provocó que las demás alumnas mirasen con envidia y enojo a la bruja desastrosa. ¡Ay, esto es imposible!, grita una alumna ya desesperada por no lograr liberar su ki. Entonces el Saiyajin se acerca a ella. Estás muy tensa y tienes mucho en la cabeza, dice el abuelo de Pan para luego dirigirse a las demás. Escuchen y escuchen bien, la clave para lograr encontrar su ki es cerrar sus sentidos al mundo exterior, tienen que anular sus emociones, explica el Saiyajin, pero solo se encuentra con la cara de confusión de las alumnas. Olvídenlo, les daré un atajo, dice el Saiyajin para extender sus manos hacia las alumnas y crearles unas vendas alrededor de sus ojos y unos auriculares cancela ruido colgados en sus cuellos. Pónganse los auriculares y concéntrense en ustedes mismas, olviden que todo lo exterior existe y busquen su energía, explica el Saiyajin con un tono seco. Entonces las alumnas se concentran y esta vez la gran mayoría lo consigue, aunque sus esferas de ki variaban en tamaño debido tanto a su cambiante concentración como a su nivel de pelea, y supongo que los quieren saber. Mirta, 151 unidades, Lucky, 153 unidades, Stormy, 190 unidades, Darcy, 200 unidades, Izzy, 253 unidades, mientras que las alumnas promedio era de entre 140 y 150 unidades. Muy bien, las que no lo han logrado sigan intentando, las demás síganme, dice el Saiyajin para llevar a las alumnas a otra área del patio. Bien, para el próximo ejercicio, tú, dice el Saiyajin apuntando a Darcy, la cual se sobresalta al ser señalada de repente. Párate allá, dice el Saiyajin apuntando a un espacio vacío. La peli verde no comprende pero obedece. Luego Goku le pide a dos brujas que se paren a los lados de Darcy y estas lo hacen. Muy bien, Darcy, sé que una de tus habilidades es cambiar la apariencia tuya y los demás con ilusiones, ¿estoy en lo correcto? La peli verde asiente con la cabeza en señal de confirmación y el padre de Goten continúa. Bien, haz que las chicas junto a ti se vean exactamente igual que tú, hazlo. Darcy no entendería el porqué de esta petición pero no tendría de otra, usaría su magia para que las alumnas a sus costados se vieran iguales a ella. Ok, ahora por último revuélvanse, diría el hermano de Raditz, pero las alumnas no comprenden, o sea que cambien de lugares 5 veces como devolver cartas. El Saiyajin explicaría con un tono impaciente a lo que las tres Darcys se revolverían
estarían cambiando de lugar 3 veces. Bien, tú eres la verdadera, diría el Saiyajin apuntando a la Darcy de la derecha, la cual se sorprende y asiente con la cabeza demostrando que era correcto. Pero, ¿cómo lo supo?, preguntó una chica con intriga, a lo que el Saiyajin comenzó a explicar. Sentí el ki de Darky, cada criatura viviente del universo desde la mariposa más pequeña hasta el gigante más enorme desprenden una firma de ki. El ki es como las huellas dactilares, el de cada individuo es único, si aprenden a sentirlo no importa si su oponente cambia de forma, se disfraza o se vuelve invisible, nunca podrán engañarlas, explica el Saiyajin con un tono serio. Dicha explicación impresiona a las alumnas, pero las Trix se frustran al tener una nueva desventaja contra este tipo. Aunque se disfracen o se vuelvan invisibles, no podrán pasar desapercibidas ni acercarse a las Wings mientras él esté presente. Eso era otro obstáculo a sus planes. Entonces Stormy hace una pregunta: disculpe profesor Goku, ¿es posible esconder el ki para que el oponente no pueda descubrirnos? Pregunta la bruja de las tormentas. Si es posible, cuando dominas tu ki a un grado alto, puedes manipularlo de tal forma que eres capaz de reducirlo a cero y hacerte imperceptible, pero no se los podré enseñar en este semestre, responde el rival de Vegeta con tono sereno. Está bien, lo comprendo, pero nosotras contamos con un maestro particular, así que no lo necesitamos, dice en su mente la bruja de las tormentas, sabiendo que tienen de maestro al gran Ice. Si ya se acostumbró a decirle así. Pero bueno, sigamos. Lo que yo hice hace un momento fue un ejemplo. La actividad es que cada una va a hacer lo mismo que hice, 2 pasarán a ser Darcys falsas y una tendrá que descubrir a través del ki quién es la verdadera. Tú primero, dice el Saiyajin apuntando a Mirta, la cual se pone nerviosa. ¿Yo? Pregunta la bruja buena sorprendida. ¿Tú? Si tú fuiste la primera en liberar tu ki, así que es justo que vayas primero, responde el rival de Vegeta con tono sarcástico, a lo que la bruja buena se acerca a las 3 Darcys e intenta concentrarse para adivinar quién es la real, pero sería una tarea complicada y más por los murmullos despectivos que podía escuchar de parte de las otras alumnas. ¿Cuánto apuestan a que fallara? No, mejor apuesta a cuán miserablemente fallará, serían algunos de los murmullos de las alumnas. Mirta estaría por rendirse hasta que nuestro Saiyajin interviene lanzando un pequeño haz de ki con su dedo en posición de pistola, el cual pasa a centímetros de la mejilla de la alumna que inició los murmullos, dejándola en shock. Silencio, al menos tiene el valor de ser ella misma en este lugar, espeta Goku con un tono amenazador, haciendo que las chicas se callen, y luego se dirige a Mirta. No las escuches, lo que ellas creen que puedes lograr no importa, lo que tú creas es lo que importa, créeme, lo sé, dice el padre de Gohan con un tono empático, dándole un impulso a la chica. Esta cerraría los ojos y se concentraría en las energías de las 3 Darcys. Muy bien Mirta, izquierda, derecha o al centro. La bruja buena abre los ojos, se voltea y apunta a un punto vacío al lado de las alumnas. Darcy está por allá invisible, la de la derecha y el centro son otras alumnas, y la de la izquierda es una Darcy de ilusión, sentencia Mirta con seguridad. Hay un breve silencio y entonces la Darcy que Mirta había señalado como falsa se desvanece, mientras que la real se hace visible en el sitio que Mirta había señalado, confirmando su respuesta como correcta para impresión de todas las alumnas y orgullo del Saiyajin. Muy buen trabajo Mirta, vuelve a tu lugar, dice el rival de Vegeta, son una sonrisa pero sin perder la malicia de su personaje, para después hacer pasar a la próxima chica, y así siguió hasta que todas habían tomado su turno. Luego les puso el mismo ejercicio de fuerza que les aplicó a los especialistas, solo que la motivación sería distinta, ya que, para obligarlas a avanzar, crearía 2 Quiensans, los pondría en posición vertical y los enterraría en el suelo justo atrás de las estudiantes, así que era avanzar o ser partidas a la mitad. Esta motivación, aunque brutal, resultó efectiva, haciendo que las alumnas rompieran sus límites. Luego de eso les daría a todas las alumnas ropa pesada, aunque a diferencia de los especialistas la de ellas solo pesa 23 kilos, y el mismo ultimátum de que si se la quitan antes de tiempo las reprueba, a ellas no les importaba tanto, aunque aún así obedecerían, ya que el pelos parados se había ganado el respeto de todas al humillar a Griffin. Con eso dicho, el mejor amigo de Krillin concluiría la clase. Sin embargo, antes de irse quería comprobar una inquietud que tenía. Buena clase chicas, ya pueden retirarse, pero, ahí sí, diría el padre de Goten, haciendo que la ex princesa de diamante se detuviera en seco y volteara a mirar al Saiyajin, el cual continúa. ¿Puedo hablar contigo en privado?, pregunta el Saiyajin, a lo que todas las alumnas soltarían un creyendo que el Saiyajin quería algo especial de ahí sí, pero la bruja de hielo estaba más preocupada, ya que ella y sus 2 hermanas sí tenía algo que esconder. Una vez solos, el esposo de Milk iría directo al punto. ¿Por qué estás aquí?, sería la pregunta del Saiyajin.
Porque usted me pidió que me quedara, diría la peli blanca como si fuera lo más obvio del mundo. No me refiero a eso, responde el Saiyajin con un tono calmado, me refiero a que porque entraste a esta escuela, tú eres distinta a las demás brujas, dice el Saiyajin para confusión de la aspirante a bruja. ¿Qué quiere decir con distinta? Pregunta la peli blanca con un tono de ligero temor. Cuando mostré la esfera de ki puro, la mayoría de las alumnas sintieron rechazo instintivo por ella, excepto tú y Mirta, lo que solo significa que tú aún tienes pureza en tu corazón, pero intentas enterrarla bajo una capa de malicia, sin mencionar que la capa de maldad que envuelve tu corazón, siento como que no es realmente tuya. Quisiera saber por qué te esfuerzas tanto en volverte mala. El hijo de Jin explica con un tono casi paternal, esperando una respuesta de la bruja, pero esta solo se levanta de golpe. Eso no le incumbe. Lo que he pasado, el porqué de mis acciones, es algo que he enterrado y quiero que así se quede, así que le pido que no invada mi privacidad. Solo le diré que, no soy un monstruo, solo tuve mala suerte, diría Izzy para irse del lugar, dejando al Saiyajin reflexionando lo que acababa de aprender sobre la peli blanca. Quería ayudarla a enderezarse antes de que cayera demasiado bajo e hiciera cosas de las que no pudiese retractarse. Siendo ya las 9 de la noche, Goku se teletransporta de vuelta a Alfea y aparece en el pasillo del ala de alumnas dispuesto a caminar hacia su habitación y dormir. Sin embargo, su trayecto sería interrumpido al notar como la luz de la habitación de cierta hada pelirroja seguía encendida, mostrando que dicha hada seguía despierta. El padre de Gohan se acerca con cautela a la puerta y da 3 golpes suaves con los nudillos. Bloom, ¿sigues despierta?, pregunta el Saiyajin, recibiendo una respuesta afirmativa de parte de la pelirroja, por lo cual entra a la habitación y ve a la hada de la tierra sentada en el suelo con las piernas cruzadas en posición de loto, sus manos abiertas a la altura de su pecho. Claramente seguía tratando de liberar su ki, aparentemente sin resultados. Bloom, ¿estás bien?, pregunta el Saiyajin con tono de preocupación, ya que puede percibir como el ki de Bloom ya está muy agitado. No, lo he intentado todo el día y simplemente no puedo lograrlo, exclama el hada frustrada y harta. El Saiyajin solo se acerca a ella para sentarse con las piernas cruzadas y quedar a su altura. Bloom, el problema es que tú y Estella no están realmente relajadas. De Estella lo entiendo, sé lo que está pasando en su familia y que sus padres de están separando, eso la tiene muy tensa y no puede limpiar su mente, pero tú, ¿por qué estás así?, pregunta el Saiyajin con tono preocupado. El hada del fuego no sabe qué responderle. Desde el momento que descubrió que era un hada, había tenido un conflicto en su mente, no sabía por qué, pero sentía que algo no estaba bien con respecto a su historia. Entonces el Saiyajin le sugiere algo. Tengo una idea para ayudarte con la relajación, dice el Saiyajin mientras sienta a Bloom en posición de loto y le pide que se concentre. Entonces, con la materialización mágica crea un objeto muy particular, siendo este una ocarina. Debo agradecerle a ese chico de orejas puntiagudas y cabello largo que conocí en la dimensión Amazon por enseñarme esto, dice para sí mismo, y entonces acercar el instrumento a sus labios para tocar una melodía. Cuando las notas entran en los oídos de Bloom, le producen una calma y serenidad que nunca en sus 16 años de vida había sentido, y gracias a esta paz pudo encontrar su flujo de energía, aunque había algo que le parecía raro. Cuando le preguntó a Flora cómo se sentía el ki, ella respondió que era realmente cálido como la luz del sol, pero Bloom más que cálido lo sentía caliente, como si estuviera acercando su mano a la llama de una vela. Pero sorprendentemente no le dolía, se sentía vigorizante, así que hizo lo que tenía que hacer, guió el flujo de fuego hacia sus manos y finalmente lo logró. Fuera de su mente, entre sus manos por fin se formaba una esfera de ki. Sus colores eran amarillo y rojo como fuego contenido en una perfecta circunferencia esférica. Bloom abrió los ojos y vio maravillada que lo había logrado, había liberado su ki. Levantó la vista esperando ver una expresión de orgullo en el Saiyajin, sin embargo, se encontró con una expresión de asombro, pero no en el buen sentido. La razón de esto es que con esta demostración Goku confirmó lo que había estado sintiendo. Bloom no era un hada normal. En aquella ocasión en la fiesta de bienvenida, intentó creer que el dueño del ki de dragón se había ido cuando se teletransportó e intervino en la pelea de Bloom y las Trix, pero ahora lo ha confirmado. Bloom, el hada que fue criada en la tierra, tiene el ki de un dragón divino. Tenía que hablar de esto con Faragonda pronto, ya que sabía el potencial de estos seres místicos y el peligro que su descontrol o su corrupción representa, pero sería sacado de sus pensamientos por la pelirroja. Goku, ¿qué pasa? ¿Hice algo mal?
Preguntó el hada con temor de haber hecho algo equivocado o haber molestado de alguna manera al Saiyajin. No, para nada, es que recordé algo importante. Muy bien hecho Bloom, responde el mejor amigo de Krillin, forzando una sonrisa para no asustar a la pelirroja y continúa hablando. Ahora vuelve a guardar la orbe dentro de tu cuerpo, te guío, dice para tomar las muñecas de Bloom y quedando algo cerca de ella, lo que causa que la pelirroja se sonroje y que el orbe de Ki se encogiera hasta desaparecer. Bien hecho Bloom, dice Goku usando su sonrisa para ocultar su nerviosismo. Ahora vete a dormir, tienes un gran día mañana, dice el Saiyajin con optimismo mientras revuelve el cabello del hada y pone sus dedos en su frente. Buenas noches Bloom. Entonces el Saiyajin se teletransporta hacia su propio dormitorio, pero lo que Goku no sabía es que no había sido el único que observó el particular ki de Bloom, ya que uno de los insectos espía de Ash había observado todo y el demonio del frío lo veía en tiempo real. En la nave, el príncipe del mal estaría sentado en su trono con una copa de vino en su mano, contemplando una enorme pantalla que mostraba lo que el dron insecto veía, y a su lado se encontraba un científico analizando los datos recolectados por el dron. No hay duda, Gran Ice, ese es el fuego de un dragón divino, dice el científico con un tono profesional. ¿Quién lo diría? Las Trix están buscando lo que tanto quieren en el lugar equivocado, está frente a ellas y aún no lo notan, dice el demonio del frío con un tono divertido al pensar en cómo el trío de brujas se estaban correteando la cola por nada. Pero tiene mucho sentido, si esa llama es tan poderosa como dicen, es más lógico que sea custodiada por un ser vivo que puede pelear o huir si se ve amenazado en vez de estar dentro de un objeto que cualquiera puede tomar, dice el demonio del frío como si fuera lo más obvio del universo. ¿Se los dirá a las nuevas, señor?, pregunta el científico con su tono profesional. Por ahora no, esperaré a que avancen con su entrenamiento, pero por el momento, necesito otra cosa, dice el príncipe con un tono seco. ¿Qué es, mi señor?, cuestiona el científico con tono neutro. Investiga a Icy, quiero saber todo sobre ella, dice Ice con firmeza pero tintes de curiosidad. ¿Por qué, señor?, cuestionaría el científico. A pesar de que asegura lo contrario, no está profundamente entregada a la oscuridad, su corazón no es como un cubo de hielo macizo, es como un lago congelado, una gruesa capa de hielo superficial oculta una riesgosa calidez interior. No puedo arriesgarme a que ese maldito mono pueda evangelizarla como dicen algunos, y me traicione. Necesito romperla por completo, encontrar aquello que mantiene vivo ese pequeño abismo de pureza en Icy, y eliminarlo frente a sus ojos, dice Ice con un tono sádico mientras aplasta la copa que tenía en la mano. El líquido rojo escurre de la mano del hijo de Freezer manchado el suelo metálico de la nave. ¿Pero por qué?, pregunta el científico sin comprender la lógica de su emperador. Como dijo alguna vez un sabio, la maldad es igual que la gravedad, solo se requiere un empujón y la persona caerá hasta el fondo. Necesito saber cómo darle ese empujón, explica Ice con un tono bastante filosófico. ¿Cree que esa estrategia va a funcionar?, pregunta el científico viendo los riesgos de esa retorcida lógica, pero en respuesta Ice solo lo miraría con una expresión vacía. Yo tengo esperanza de que así será, mañana iré a verlas personalmente, responde el príncipe del mal con una sonrisa despiadada. Próximo capítulo. La primera misión de las Trix, callar al duende.